Hola, muy buenas tardes, queridos participantes. El día de hoy nos encontramos nuevamente para iniciar nuestra nueva semana de trabajo, semana correspondiente al área de matemáticas. Para esto vamos a usar las imágenes o la cartilla, pues dependiendo de sea el caso, y vamos a usar algunos conceptos aprendidos anteriormente y otros nuevos que nos van a servir para desarrollar algunas actividades. Entonces, bueno, aquí está la parte del contexto general. Bueno, es bueno leerlo para saber hacia dónde vamos, qué es lo que necesitamos entender. ¿Sí? Aquí está el problema y su problema del área. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a desarrollar? Pues son los números fraccionarios. ¿Sí? Vamos a entender qué es una fracción y las diferentes variaciones que tiene cada uno de esos. Entonces vamos a realizar una serie de actividades que corresponde a esto. Pero primero tenemos que entender qué es una fracción. Una fracción es una forma de representar el número de partes que cogemos de una unidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Cualquier unidad que yo tenga, sea cual sea, por ejemplo, un círculo, un triángulo, un trapecio, perdón, un cuadrado, un rectángulo, que está un poquito mal dibujado, lo puedo dividir en las partes que yo quiera, ¿sí? Lo puedo dividir así, lo puedo dividir así, lo puedo dividir así, ¿sí? Estas partes, al unirse, van a formar toda la figura original, ¿sí? Entonces, si yo uno esta partecita con esta, pues tengo el elemento inicial, ya sea en este caso un rectángulo, en este caso lo dividí en 4 partes el trapecio, en este caso lo dividí en 6 partes el círculo, ¿sí? Cada una de estas partes corresponde a una fracción de la misma. Pero en matemáticas no solamente se busca que yo divida la unidad, sino que lo haga de la misma manera, es decir, que lo divida en partes iguales. Cuando yo divido en partes iguales una unidad, un elemento, sea cual sea, llámese como se llame, pues lo estoy dividiendo en fracciones matemáticas, que son las que me interesan. Entonces, por ejemplo, ahora sí, supongamos que yo tengo este rectángulo, miren, este rectángulo, ahí sí está mejor dibujado. Este rectángulo yo lo puedo dividir en el número de partes, perdón, no sé qué pasó, me borró, bueno, aquí ya aparece de nuevo, listo, eso ahí está. En el número de partes que yo quiera, siempre y cuando ese número de partes sean iguales. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta parte, una parte, otra parte, 2, otra parte, 3. Entonces miren que este rectángulo está dividido en 4 partes, ¿sí? En 4 partes. Tengo una parte aquí, otra parte y otra parte. Cada una de estas partes corresponde a una fracción de todo el rectángulo, de toda la unidad. Como estoy tomando una sola unidad, entonces cada uno de estos corresponde a la unidad. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la división de la unidad, pero esa unidad la estoy dividiendo en ¿cuántas partes? En 4 partes. En 4 partes. De allí que puedo decir que cada una de estas partes es un cuarto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy tomando la unidad, por eso está el 1, y lo estoy dividiendo en 4 partes. Cuando yo tengo 1, 2, 3, 4, tengo 4 partes, por eso 4 cuartos de la unidad. Entonces, lo que buscan las fracciones es poder representar eso. ¿A qué numerito corresponde la división que yo le haga a la respectiva unidad? Ahora,
Según lo que nos muestra nuestra guía, entonces miren que aquí está el ejemplo, la unidad representada en un rectángulo la puedo dividir en 6 partes, lo que quiere decir que cada parte corresponde a 6, un sexto. ¿Por qué? Porque es la unidad dividido entre 6 o 1/6. La variación acá es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no cojo los 6 cuadros, sino que solamente cojo esto que está aquí? Pues no tomaré, ¿cuántas partes tomé? 1, 2, 3, 4. 4 partes de las 6. No es más. ¿Listo? Esas son las fracciones. La unidad, la unidad es el todo, ¿sí? Es donde están todas las partes. Entonces, por ejemplo, acá la unidad la representamos con una circunferencia. Si la dividimos en 6 partes, quiere decir que en la parte de abajo, este numerito estará las partes en las cuales yo divido, que son 6, en este caso 6. Y arriba serán las partes que yo tomo. Entonces, 1, 2, 3, por eso me da el 3 sextos. ¿Cómo leo las fracciones? Bueno, aunque las fracciones en sí, leerlas, no es algo necesario, salvo en algunos problemas que no le dicen la fracción como tal. No es necesario aprendérselo tan de memoria. ¿Por qué? Porque no hay hasta cierto número fraccionario uno lo dice tal cual. Por ejemplo, 2/3, 1/4, 5/8. Pero ya cuando pasa del 10, ¿sí? 5 décimos, por ejemplo, 5/11, uno suele decir así. Entonces ya pierde el sentido nombrarlos si uno solamente dice 5/10 y se sobreentiende que es una fracción. En ese orden de ideas, vamos a intentar leer en nuestra primera actividad cada una de estas fracciones. Entonces, por ejemplo, 7/11. Entonces me voy para acá y me dice que para los números mayores de 10 se agrega al número, perdón, la terminación avos. Entonces dice 10, que es la parte de arriba, 11avos, que es la parte de abajo. En este caso, ¿cómo quedaría? 7/11. 7/11. 3/5, busco acá, ¿cómo se lee el 5 cuando está abajo? 5, aquí está, miren, quintos. Entonces aquí serán 3 quintos, no es más. Y así para el resto de números. Tenemos que mirar, de acuerdo a estos dos ejemplos, cómo se leen, y esa forma de lectura la voy a escribir aquí, en este espacio. Bueno, aquí en la guía, en la cartilla, pues tiene una parte en la cual yo puedo, cuando yo necesito hacer un trabajo en computador, pues nos indica el paso a paso a seguir sobre cómo escribir una fracción. Es bueno leerlo y si tienen un computador a la mano, pues pueden practicar esto. Es muy útil y es bastante fácil de usar una vez uno comienza a cacharrear. ¿Sí? Se los dejo ahí como una actividad que pueden hacer en un computador si tienen la disponibilidad de hacerlo. Para la actividad 2, lo que nos pide es, bueno, ya más o menos sabemos cómo se lee, porque eso requiere práctica y bueno, ya van a ir aprendiéndolo cada vez más. Lo que vamos a hacer aquí es escribir qué fracción me corresponde y cómo la voy a leer, lo cual es muy sencillo. Es muy sencillo, ¿por qué? Porque si yo tengo claro en cuántas partes divido y sobre todo cuántas partes están coloreadas, pues la fracción se vuelve muy sencilla de leer. Entonces, por ejemplo, ¿dónde están las figuras? Acá tengo mi figura. Supongamos que yo tengo este cuadrito. Tengo un cuadro por aquí. Y tengo, miremos a ver cómo está el ejemplo. A ver, y lo dividió en 1, 2, 3, 4 partes. ¿Sí? Es un rectángulo. Lo voy a hacer un poco más grande para que lo podamos ver. Eso. Más grande. Y esto lo va a dividir. Ahí, listo. Según la figura es algo más o menos así.
Más o menos es así la división. ¿Listo? Entonces de aquí me dice que pongamos que tengo pintado esta parte de aquí, toda esta parte. Esta herramienta no me permite pintar toda esta parte, pero bueno. Y toda esta parte de aquí. Listo. Y me dice, bueno, escriba la fracción que representa la parte que está pintada de rojo. ¿Qué es lo primero que tengo que mirar? ¿En cuántas partes yo dividí toda la unidad? Eso es lo primero que tengo que ver. Entonces, para mi caso, lo que yo hice que fue dividir todo entre cuántas, 1, 2, 3, 4 partes, ¿sí? Dividí la unidad en 4 partes. El número de divisiones siempre va a ir abajo de la fracción. ¿Y arriba quién va? Pues las partes que están en color. Entonces, aquí, ¿cuántas partes están en color? 1 y 2. Listo. ¿Cómo leo esto? Pues ya sé. Entonces me voy aquí a la guía otra vez. Por acá arriba estaba. ¿Qué pasa cuando se divide, cuando el denominador es 4 o cuando el número de abajo es 4? Es cuartos. Entonces, para nuestro ejemplo será ¿cuánto? 2 cuartos. ¿Sí o no? 2 cuartos. 2 cuartos. Entonces, para el resto de la actividad, para este caso, ¿en cuántas partes lo dividió? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso quiere decir que en la parte de abajo iría el 6. Y ahora sí voy a contar cuántas partes están de color verde. 1, 2, 3. Esas partes que están de color verde las coloco arriba. 3. ¿Cómo leo esto? 3. ¿Sí o no? Y si está dividido entre 6, pues busco acá. ¿Dónde está el 6? 6. 6 me dice que son sextos. ¿Sí? 6 me dice que son sextos. Entonces serán 3, ¿qué? Sextos. Este es un ejercicio bastante útil para que ustedes se vayan relacionando con lo que son las fracciones. Esto de la lectura, cómo se lee al inicio va a ser complicado, pero nosotros siempre lo usamos cuando decimos un cuarto de arroz, ¿sí? Quiere decir que la unidad, que será el total, pues lo dividí en 4 partes y me estoy llevando un cuarto de esa parte, ¿sí? Cuando me dicen medio bulto de papa, quiere decir que del bulto de papa yo lo dividí en ¿cuánto? Medio, un medio. Lo dividí en 2 partes y me estoy llevando una, ¿sí? Cuando me dice, qué sé yo, el pollo asado, divídamelo en 8 partes o en octavos. Un octavo de pollo, ¿qué quiere decir? Que el pollo lo dividí en 8 partes y me estoy llevando una parte. Por eso digo un octavo de pollo. Sí, los números fraccionarios están presentes en muchas de nuestras actividades. ¿Para qué puede usar las fracciones? Pues una fracción puede nombrar las partes iguales de conjuntos. Entonces, lo que les digo, en nuestra rutina diaria suele aparecer eso. En los relojes, ¿qué horas son? Las 3:15. ¿Qué quiere decir eso? Que el total de minutos los dividí en 4 partes y ya las 3 recorrió un cuarto. ¿Qué es lo mismo que decir las 3:15? ¿Sí? Son cositas que con el paso del estudio y cuando uno se va percatando de eso, pues se va dando cuenta de lo que necesito. ¿Listo? Bueno, aquí es más información, les recomiendo que las lean. Es muy similar a lo que les estoy hablando, simplemente lo que hace son aclaraciones para algunos ejemplos de la vida cotidiana. Como reparto equitativo, ¿sí? Para saber cuánto tengo que repartir a cada uno. Entonces, miren, por acá dice, actividad 3. Mateo tiene 8 canicas azules, 4 rojas, 2 amarillas y 9 verdes. Escribe en la siguiente tabla la fracción de canicas que tiene de cada color. La fracción de canicas que tiene de cada color. Entonces, el ejercicio lo que me está diciendo es,
¿sí? Lo que me está diciendo es, bueno, que hay un total. Siempre tengo que tener en cuenta cuál es el total, porque ese va a ser mi unidad, ¿sí? Entonces, lo que les decía, si yo voy a llevarme un bulto de papa, ese es el total, el bulto. Porque del bulto yo voy a sacar el medio bulto o un cuarto del bulto, ¿sí? Entonces siempre tengo que tener en cuenta eso. Para estos ejercicios, ¿sí? Para la actividad 3, lo que voy a hacer es primero saber cuántas canicas tiene en total Mateo. Entonces hago una suma. Entonces supongamos que las cosas fueran, voy a cambiar un poco el ejemplo. Supongamos que tuviera 5 canicas verdes. Verdes. No es así porque el problema que usted plantea es diferente. ¿Listo? Que tenga 3 amarillas. 3 amarillas, 2 azules, ¿sí o no? Y una negra. Listo. Este es el total que tiene, no Mateo, que tenga otro, que se llame Pedro, Pablo, bueno, como sea, Pablo, pongamos. Pablo, por su parte, tiene esto. ¿Cómo sé cuál es la fracción de cada una de estas? Pues primero tengo que sumar todas las canicas. Voy a sumar 5 más 3, 8, más 2, 10, más 1, 11. 11 canicas tiene en total. Esas 11 o ese total va a ser el número o el denominador, el número que está abajo, sobre el cual yo voy a dividir, ¿sí? Y arriba simplemente coloco pues la cantidad de canicas por color. Entonces, si tengo 5 verdes, ¿cuál es la fracción? 5 sobre 11. Si tiene 3 amarillos, ¿cuál es la fracción? 3 sobre 11. Porque son 3 amarillas, ¿de cuántas canicas? De 11, que era el total. Si son 2 azules, 2 sobre 11. Y si es una negra, 1 sobre 11. Y listo, tengo el número de... Asimismo, lo vamos a hacer con el ejemplo de Mateo. ¿Qué tengo que hacer? Primero, sumar, ¿sí? Una vez que yo sume, pues ya sé cuál es el total, ¿vale? Y de ahí simplemente sacar su respectiva equivalencia con el número de canicas por color. Entonces 5 verdes, 5 sobre 11 en el total, no es más. ¿Vale? Para la actividad 4 es un ejercicio muy similar al anterior. Un almacén tiene 1.200 botellas de jugos. El lunes vendió un quinto de las botellas, el martes vendió 3 octavos y el miércoles vendió los sobrantes. ¿Cuántas botellas vendió cada día? Entonces ahí lo que me está diciendo es, bueno, si a mí me dan un número, ya me dan el total, pero tengo que sacar las fracciones. Entonces hagámoslo. Dice, un almacén tiene 1.200 botellas. Un almacén tiene 1.200 botellas. Hagamos esto. Bueno, el video es que usted puede volver a hacerlo y hacer, y volver a mirar el video hasta que lo vaya entendiendo. Igual, preguntas que vayan surgiendo se las hacen a sus tutores y ellos con todo el gusto le resolverán. Entonces, dice que tiene 1.200 botellas al inicio, ¿sí o no? Esto es al inicio. Cuando inicio. Inicio. Es un poquito difícil escribir, pero bueno, se entiende. Listo, 1.200. El lunes vendió un quinto de las botellas. ¿Qué está diciendo aquí? Que el lunes vendió un quinto. ¿Un quinto de quién, Pedro? De las botellas. ¿Cuáles botellas? Estas 1.200 botellas. Entonces, lo que me está diciendo es que a este un quinto lo voy a multiplicar. ¿Por cuánto? Por el número de botellas. 1.200. ¿Sí o no? ¿Por qué? Me dice que si el número inicial son 1.200 y vendió un quinto. Ese vendió
se traduce en matemáticas como una multiplicación. Y bueno, ¿y cómo hago esto? Pues muy sencillo, digo, 1200 por 1, todo número multiplicado por 1 es el mismo, 1200. Ese resultado lo voy a dividir entre el número de abajo. Entonces, por acá, ¿qué hice? Multiplico, y por acá el resultado que hice lo divido. Entonces, 1200 entre 5, ¿sí? Pueden usar el celular, no es problema, siempre y cuando primero intenten hacerlo a mano. El celular ya lo usan para comprobar, pero así se van acostumbrando a hacer las operaciones. Entonces tengo 1200, voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 5. Comienzo. 12. 12 dividido entre 5, un número que multiplicado por 5 me dé 12 o se acerque. ¿Se acerca cuál? 2. 2 por 5, 10 a 12, 2. Bajo el siguiente, 0, 20. 20 dividido entre 5, un número que multiplicado por 5 se acerca al 20. Hay uno que me da 20, ¿cuál? 5 por 4, 20. A 20, 0. Bajo la siguiente cifra, que es el 0, no me alcanza 0 al cociente. Quiere decir que el lunes vendió 240 botellas. El lunes vendió 240 botellas. ¿Por qué? Porque 240 son un quinto de las 1200. ¿Y qué es un quinto de algo? Pues multiplicar el número total por ese un quinto. Pero ahí no termina. El martes dice que vendió 3 octavos. El martes vendió 3 octavos. Pero resulta que el martes ya no teníamos 1200 botellas. ¿Por qué? Porque ya se habían vendido 240. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que a esas 1200, ojo que voy a mirar cuánto es martes, ¿no? ¿Cuánto es el martes? A esas 1200, que ahora con color negro, le voy a restar las 240 para saber cuántas tenía el martes. 1200 menos 240. Listo, hago la resta, también pueden usar el celular, pero siempre hágalo primero a mano. 0 menos 0, 0. 0 entre 4, ojo que resta, ¿no? 0 menos 4 no me alcanza, le pido prestado 1, 10 menos 4, 6, ¿sí o no? 2, este se volvió 1, 1 menos 2 no me alcanza, le pido 1, 11 menos 2, 9, y acabo. Es decir, que el martes tenía 960. Entonces me dice, el martes vendió, ¿cuántas fue que vendió? 3 octavos, 3 octavos. Entonces, ¿qué es 3 octavos de algo? Pues multiplicar 3 octavos por las que tenía el martes. ¿Cuántas tenía? 960. ¿Sí o no? ¿Y qué es esto? Pues lo mismo que hice allá. 960 primero multiplico por 3, 960 por 3, y el resultado lo divido entre 8. ¿Sí? Entonces multiplico 3 por 6, 18, 3 por 9, 27 y 1, 28, 2870 dividido entre 8, y lo que les digo, ¿vale? Y así van a ir completando. Pónganle un poquito de lógica, pero el proceso es muy similar a esto que hicimos acá. ¿Listo? Hasta ahí lo dejo, porque pues tienen que hacer ustedes también algo. Lo mismo va a pasar con la actividad 5, es muy similar a la de arriba, solo que cambia es el inicial, que son 28. Entonces dice 4/7 de los estudiantes son hombres y el resto son mujeres. Entonces 28 por 4/7 y me sale el número de hombres. Y lo mismo para la actividad 6. Un grupo de 7 personas se reúnen a ver un partido de fútbol y deciden comprar 2 pizzas para celebrar.
cuánta pizza le corresponde a cada una de las personas. Un poquito más de lógica, ¿listo? Tengo 7 personas para repartir 2 pizzas. Bueno, ¿cómo hago ahí? ¿Cuál será la fracción a repartir? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Pues miremos a ver. Aquí tengo una pizza, aquí tengo otra pizza, y son 7 personas. La pregunta es, perdón, la pregunta es aquí, ¿qué fracción le corresponde a cada una de las personas? ¿Cómo hago para dividir eso? Entonces, hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Pues yo digo, divido la... no, si les digo, les resuelvo. Ahí, piénselo, ¿sí? Es más de, es un trabajo visual. Recomendación, dibuje las pizzas y mira a ver cuántas rebanadas conviene repartir las pizzas para poder ofrecérsela a las 7 personas. Tengan en cuenta que la fracción lo que busca es dividir la unidad en partes iguales. ¿Listo? Ese es el trabajo correspondiente a esta semana. Mucho ojo, ¿sí? Mucho ojo. Es un trabajo, al inicio les va a costar un poquito, pero siempre es bueno tener en cuenta el video que les estoy enviando y además esta información que aparece por acá, ¿sí? Todo esto hay que leerlo. Si hay algún concepto de aquí que no lo entienda, pues preguntan y los ejemplos que les he dado. ¿Listo? Con esto vamos a trabajar esta semana de manera responsable y esperamos todos sus avances. ¿Vale? Que tengan una muy buena semana de trabajo. Quedamos pendientes ante las dudas. Hasta luego.